Itia, otro programa más que estamos haciendo con este formato. Pero usted me ha dicho que quizás ya retomemos el cara a cara. Mire, ayer llegó el comentario de un oyente que nos sigue de hace mucho tiempo. Dice, che, ¿cuándo vuelven a ese programa que se veían y se disparaban cosas y salían pensamientos? Esto está bien, me dice, es muy estructurado, es más claro, pero la verdad que el otro era más divertido. Bueno, veremos si volvemos al otro, Guitia. Cuando usted disponga y las autoridades de la radio así lo indiquen, ahí estaremos como dos soldados que fuimos siempre de la causa. Dicho esto, le digo, mire, no pasó mucho tiempo para que la cosa se empezara a poner difícil en el mundo. Este Juan Domingo Biden, como lo llamó el presidente, de Juan Domingo no tiene nada. Lo único que hace es hacer sonceras, con todo el respeto a la investidura del presidente de una superpotencia, la única que ha quedado. Pero esas sonceras complican el mundo enormemente. Claro, usted me dirá, pero la Reserva Federal no subió la tasa de interés. Sí, pero dijo que quizás la va a empezar a subir. Y cuando dice que quizás la va a empezar a subir, es que está diciendo, ajustense los cinturones, como cuando el comandante dice, mire, en 5 minutos turbulencia. Claro, después viene la turbulencia, puede ser mayor o peor. Pero usted se ajusta el cinturón, es lo que pasó ahora con la Reserva Federal. Y la reacción fue complicada. Bajaron los precios de los commodities, entre ellos la soja, pero finalmente empiezan a especular sobre el incremento de la tasa de interés. Un punto que aumente son 1.500 millones de dólares sobre la deuda exigible, llamada deuda exigible argentina, la que tienen los no residentes, organismos multilaterales o fondos de inversión en dólares. La total, 330, 340, 320 mil, de acuerdo a dónde pongas el tipo de cambio, miles de millones de dólares. La exigible, 150 mil millones. El 1%, 1.500 millones. Claro, ahí se complica todo. Se complica enormemente. Porque esos 1.500 por un punto es por año mientras se mantenga ese diferencial. Y si son dos, ya son 3.000 y así sucesivamente. Y bueno, nadie sabe. Ya se lo había dicho yo que en algún momento, allá con Reagan, la tasa de interés y Paul Volcker en la Reserva Federal, la tasa de interés llegó a estar en el 22% anual en dólares. No, Moreno, está equivocado. Bueno, vaya y busque. 22% de interés. Claro, la inflación se les había ido a dónde y a dónde va a estar ahora si se proyecta en estos términos. 10-12% anual. Bueno, no, en ese momento llegó al 14. Bueno, está bien. La tasa no llegará al 22, llegará al 18. Mire, en orden de magnitud, estamos con un lío bárbaro. No, Alberto, de Juan Domingo, Biden no tiene nada. Te lo vuelvo a decir, Alberto. De Juan Domingo, Biden no tiene nada. La economía peronista es una economía seria, ladrillo sobre ladrillo, que produce, que consume, que ahorra, que invierte, como la hicimos en el último gobierno peronista. Pero evidentemente de Kirchner no aprendieron nada. Guitia, el domingo pasado, en uno de los diarios importantes de alcance nacional, en el suplemento económico le hicieron un reportaje a Álvarez Agis. Muy importante reportaje. Esclarecedor, esclarecedor. Ilumina, ilumina. Expresa con claridad meridiana qué es lo que está pasando, lo expresa.
Pide, pide. ¿En representación de quién? En representación de quién. ¿Y de quién? Del sistema financiero. ¿Y qué pide? Los dólares de la reserva. ¿Y cómo los pide? Moreno. ¿Qué dicen? Deme los dólares. Y sí. Dice, mire, el problema que tiene que evitar a toda costa el gobierno es que se amplíe la brecha entre el dólar oficial y el resto de los dólares. Desde el dólar MEP contado con liqui o el negro, o blue como le quieran llamar. Y la manera de impedir que se amplíe esa brecha es interviniendo en el mercado. Y entonces para intervenir en el mercado hay que vender los dólares. ¿Pero cómo? ¿A qué precio? Y al precio del contado con liqui o del MEP, de tal manera que no se amplíe la brecha. Así de fácil, porque la brecha es muy perjudicial por bla, 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 lo cual es verdad. Y entonces, para impedir que se amplíe la brecha, le damos los dólares. Ah, Moreno, pero si le damos los dólares al sistema financiero y a los importadores para la reactivación, ¿qué le damos? Y no se los podemos dar. Y entonces lo que vivió esta semana. Porque también anunció Álvarez Agis que puede haber una corrida. ¿Y cómo lo anunció? Citando a Bain. Pero Bain ya falleció, sí, falleció. Por lo tanto, es un incordio hablar de los que ya no están. Pero bueno, la verdad histórica indica que alguna vez Miguelito Bain, en la casa de un banquero, estando Martín Redrado, un ministro muy importante, y yo, dijo, miren que va a haber una corrida. Pero capaz que se la pueden hacer en el mercado, la corrida. Bueno, obviamente eso no pasó. Eran los inicios de nuestro gobierno. Después la hicieron en el 2011, pero bueno, ya habían pasado muchos años. Y también se la frenamos. ¿Y qué dice Álvarez Agis? Sí, dice eso. Reivindica a Bain como el consultor de los consultores. Imagínense, Miguelito Bain, consultor de los consultores. ¿Y qué dice? Y guarda con la brecha. Nos tienen que dar los dólares. No, pero el gobierno no le va a hacer caso. No le va a dar los dólares al sistema financiero. Se lo va a dar a los importadores para la reactivación y así tener un mejor desempeño electoral. Ah, pero entonces la balanza comercial va a ser un desastre. Si ya fue negativa en diciembre del año pasado, si quieren reactivar así como están, imagínense lo que va a pasar. Pero entonces, Moreno, o los dólares se los dan a los importadores y tenemos déficit comercial, o los dólares se los dan al sistema financiero y ellos los compran baratos como intentan hacer siempre. Y sí, es lo que ha generado este esquema socialdemócrata, que no es otra cosa que las mismas consecuencias que tuvo el modelo neoliberal de Macri. Pero y entonces, y si venimos diciendo hasta el hartazgo que son lo mismo, son la escuela austríaca, si funcionan igual, las consecuencias son las mismas. Usted entre a la sala por la puerta de la izquierda, entre a la sala por la puerta de la derecha, la sala es la misma. Y esto es lo que pasa con los neoliberales y los socialdemócratas, por eso se llevan tan bien. Por eso a veces uno piensa que está hablando con un socialdemócrata y es un neoliberal, a la inversa también. Si no, dígame, ¿qué es Rodríguez Larreta? ¿Neoliberal o socialdemócrata? Uy, qué pregunta. Igual no me la conteste, Guitia. No vale la pena. Son lo mismo. Le mando un fuerte abrazo. Hasta el viernes que viene. Cierra el programa y se despide de todos los compañeros. La compañera Beatriz Paglieri continúa construyendo memoria alrededor de la defensa del modelo durante la década ganada, esta vez abordando las medidas implementadas por Moreno con relación a las cuotas de las escuelas de gestión privada. Hoy, 18 de junio del 2021, otra vez viernes, otra vez en la hora de Moreno, hora en la que continuaremos construyendo memoria. Moreno, en su libro En defensa del modelo, para una década ganada, titula
2 días es mucho. Las escuelas de gestión privada. Les anticipo que nos tomaremos más de un viernes para analizar este tema. Moreno nos relata, el presidente me llamaba todos los días a las 8 menos cuarto de la mañana. Ese día, dígame Moreno, ¿usted sigue entrando temprano? Sí, señor presidente, como todos los días. ¿Y por qué no se nota? Era la forma irónica de pedir más resultados. Fue lo que ocurrió con los colegios privados. Moreno, la clase media está molesta por el aumento de las cuotas. ¿No sabe o les tiene miedo a los dueños de las escuelas? Moreno nos dice, de más está decir que ese mismo día me puse a trabajar para presentar una solución. A veces cuando tenía que lidiar con un tema complejo le pedía 2 días y él me decía, ¿no le parece mucho? ¿No podrá estar mañana la solución? Detengámonos un momento, siempre en esta figura de Néstor Kirchner. El presidente Néstor Kirchner conducía con la autoridad que da, sin duda, la investidura presidencial, pero estaba claro que ejercía la presidencia con criterio laburante. Se levantaba bien temprano, leía los diarios, se informaba, conocía los temas y daba instrucciones desde esa inteligencia práctica. A mediados de 2006, en la primera plana del diario Clarín podía leerse en letras catástrofe. Impacto en la clase media. Aumentan las cuotas en las escuelas privadas. Ya antes, aún Moreno en la Secretaría de Comunicaciones, Clarín en febrero del 2006 tituló: Congelan la cuota de los colegios privados. El gobierno cerró ayer un acuerdo con los colegios privados. Ayer, en Casa de Gobierno, y en un acto en el que no participó el presidente Néstor Kirchner, Felisa Micheli y Daniel Filmus cerraron el convenio con las entidades que agrupan a las escuelas privadas. Las entidades establecerán sus políticas de aranceles para 2006, manteniendo los valores oportunamente comunicados a sus respectivas comunidades educativas hasta diciembre del 2005. Ese acuerdo fue que las cuotas aumentaban un 20%. No obstante este acuerdo, nos relata Moreno, que a mediados del 2006, en la primera plana del diario Clarín podía leerse: impacto en la clase media, aumentan las cuotas en las escuelas privadas. Y a modo descriptivo, Moreno nos detalla que si bien diseminadas a lo largo y a lo ancho del país, las escuelas de gestión privada se concentran fundamentalmente en la capital y en la provincia de Buenos Aires. Cabe mencionar que la provincia, con casi el 40% de la población total del país, cuenta con uno de los sistemas educativos más grandes y complejos de América Latina, que incluía a 5 millones de alumnos de todos los niveles y modalidades, alrededor de 240.000 docentes y unos 60.000 administrativos y auxiliares. Las autoridades eran Felipe Solá, gobernador. Su directora general de educación era la pedagoga Adriana Puigros. Tellerman estaba a cargo de la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y el ministro de Educación era Daniel Filmus. En ese marco, y dado el impacto directo que sufrían los padres de sectores medios de la población, el presidente me indicó pautas para retrotraer las cuotas a valores previos al aumento. Y con esa instrucción, Moreno comenzó a trabajar. Veamos los datos que nos permitan caracterizar a los colegios privados, que seguramente con signos agravados nos pueden permitir analizar el presente. Porque uno tiende a asociar los colegios privados con los sectores de élite. Sin embargo, también los hay en los sectores populares. Basta recorrer el conurbano bonaerense para darse cuenta de que no es lo mismo una escuela parroquial en un barrio con necesidades básicas insatisfechas que los colegios poblados por alumnos del sector ABC1, léase de clase alta, como el Champagnat o el Cardenal Newman. Debíamos considerar estos factores para atender las distintas realidades con herramientas de política económica de niños y adolescentes y el sacrificio de los padres por el bien de sus hijos.
Si se tomaba una decisión incorrecta, los ingresos de los establecimientos podían ser inferiores a sus costos, lo que perjudicaría la educación de los sectores populares. Además, si por falta de rentabilidad los establecimientos de gestión privada comenzaban a cerrar, se generaría un conflicto social, ya que el sector público no estaba en condiciones de absorber esa cantidad de alumnos. Por otro lado, esto no debía dar pie al deterioro del ingreso de sectores poblacionales por la excesiva rentabilidad de las escuelas privadas. Con toda esta información y con el formato de gestión que marcó la gestión de Moreno, convocó a una reunión a las distintas asociaciones que nucleaban a las escuelas, así como también a los funcionarios nacionales, provinciales y municipales encargados de gestionar el área de educación de gestión privada. Nos relata Moreno que la reunión fue multitudinaria. Dentro del área hay un universo muy complejo por su heterogeneidad. Están los colegios confesionales, de católicos, protestantes, evangelistas, judíos, de otras religiones, y también estaban los no confesionales. En ambos casos existen establecimientos en distintas zonas y barrios con realidades socioeconómicas muy diferentes. Entonces fue multitudinaria y también fue un encuentro tenso. En esa reunión se informó que la Secretaría de Comercio no autorizaba el aumento de cuotas. Por la complejidad de la situación no queríamos arriesgar una medida hasta no estudiar una propuesta acordada entre las partes. Memoricemos y reiteremos, una propuesta acordada entre las partes. El primer encuentro fue decididamente tenso. Se trataba de una metodología nueva en la determinación de cuotas de establecimientos de enseñanza privada. Pero se obtuvo el compromiso de retrotraer el último aumento ya realizado, el posterior al 20%, aclaremos, a la espera de que recabáramos la información que justificara o no ese incremento. Mientras tanto, se inició un periodo de búsqueda de ideas que contemplaran los diversos intereses dentro de la comunidad educativa de gestión privada, en la que debían actuar los directivos de los establecimientos educativos, los docentes, los padres y las distintas jurisdicciones estatales, nación, provincia, municipios. Los medios escribieron: los colegios privados no subirán las cuotas. Los colegios privados se comprometieron con el gobierno nacional a no incrementar las cuotas en lo que resta del año y seguir adelante con el sistema de recupero autorizado desde julio pasado para paliar los aumentos salariales otorgados a los docentes, según informó anoche una fuente gubernamental. El compromiso quedó sellado durante una reunión mantenida en la tarde de ayer por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, con representantes de colegios privados para evitar nuevas subas en las cuotas que puedan repercutir sobre la inflación. Recapitulemos, en el ámbito nacional, las negociaciones sobre cuotas de escuelas privadas era llevada por los ministros de Economía y de Educación de entonces, Micheli Filmus, que habían validado un 20% aumento determinado por los establecimientos para el inicio del ciclo lectivo del año 2006. Moreno asumió en abril del 2006 y por decisión presidencial ese rol pasó a ser responsabilidad del secretario de Comercio Interior, quien logró, vía consenso de todos los actores involucrados, que no se aumentaran las cuotas y que se analizara reconocer el incremento de costos asumidos por los colegios tras las paritarias que habían logrado los docentes. Pero también era cierto que un docente no recibía el aumento por cada alumno que componía su clase. Debía ser proporcional al aumento de costos que tenía el establecimiento. Y nos amplía: en las sucesivas reuniones acordamos lo que empezó a denominarse cuota recupero, que consistía en un monto que no alteraba las mensualidades, pero permitía absorber los mayores costos del establecimiento, avalado por las familias de los alumnos que fiscalizaban el gasto producido. Los padres, como corresponde, realizaban una especie de auditoría externa. De ese modo, se generó un mecanismo razonablemente virtuoso y uno de los temas
con titulares catástrofes en los diarios, pasó a estar afuera de la agenda. Como ya anticipamos, hay más sobre el tema y continuaremos construyendo memoria sobre el particular que nos permita acabadamente socializar el conocimiento con este tema. Los que quieran la doctrina de Perón, que se suban al camión.